vamos a ir a Romanos capítulo. Exponiendo la sana doctrina de la palabra de Dios. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Sabemos que tenemos algunos hermanos ausentes, pero seguimos también orando por cada uno de ellos y por las distintas necesidades que hay dentro de la iglesia. Amén. Vamos a ir entonces a Romanos. Hemos estado en Romanos, si usted se ha dado cuenta, no hemos podido salir de ahí. Amén. Romanos en capítulo 3, capítulo 6, hemos estado ahí hablando acerca de lo que Cristo hizo por usted sin merecerlo, sin que usted se lo mereciera. Y ahora es el momento que nosotros digamos: Señor, gracias porque tú lo hiciste por mí. Estaremos viendo esos 4 aspectos de la justicia. Vamos entonces a la lectura que tenemos ahí, Romanos capítulo 3, versículo 21 y 22 serán los textos. Pero vamos a leer todos esos versículos hasta concluir el capítulo 3. Dice, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Pregunta Pablo, dice, ¿dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Repetimos ese versículo. Dice, concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, pregunta también, ¿luego por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Amén. Estaremos hablando acerca de esto, 4 aspectos de la justicia. Puede tomar su asiento. Y nada más les pido su atención y vamos a estar hablando. Yo les leo, como es costumbre mía, ¿verdad?, la Nueva Traducción Viviente, versículo 21 y versículo 22, y preste atención por si no lo entendió en su Biblia. Dice la Nueva Traducción Viviente, pero ahora, tal como se prometió en tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir las exigencias de la ley. Versículo 22. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo aquel que cree, sea quien fuere. Es decir, en nuestra versión dice que no hay acepción. Pero aquí dice, sea quien fuere. A Dios no le importó
quién era usted, sino que Él mandó a su Hijo a morir para que todo aquel que en Él crea sea justificado. Hoy estaremos viendo 4 aspectos de la justicia. Una es que Dios es justo, la otra es la autojusticia del hombre, es decir, cuando el hombre se justifica, ¿no? Y veremos qué tan buena es la justificación del hombre. Y también estaremos viendo la justicia imputada de Dios, en este caso al creyente. Y también estaremos viendo la justicia impartida del Espíritu Santo. Bueno, por cada punto es media hora, así que arranquemos. Vamos entonces ahora, yo quiero que preste atención ahora. Iba a dar una introducción larga del libro de Romanos, pero la hice lo más corto que pude. ¿Amén? El libro de Romanos es uno de los libros que ha causado más impacto en la vida de los cristianos, incluyendo hebreos, ¿verdad? Pero esta carta se le conoce como la constitución del cristiano. Es nuestra defensa, por así decirlo. Alguien dice que el libro de Romanos es la catedral de la fe cristiana. Amén. Y quiero que veamos algunas cosas. Por ejemplo, este libro fue muy influyente en la vida de Agustín de Hipona. Dice que se convirtió mediante la lectura de Romanos capítulo 13, versículo 13 hasta el capítulo 14. Martín Lutero también entendió la justicia solamente por fe y no por obra cuando le dieron que estudiara, o mejor dicho, que enseñara el libro de Romanos, y él se topó con aquel texto donde dice que Romanos 1:16, donde dice: no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios, y el versículo 17 dice que el justo por la fe vivirá. Y entonces, como a él le habían enseñado a hacer tantas cosas para ser salvo, él quedó con ese, ¿cómo se puede decir? Sus ojos fueron abiertos. Dice, pero es por fe, no es por obra. Otro de los que fue convertido verdaderamente, aunque ya profesaba ser cristiano, pero ocurrió una verdadera transformación y una verdadera comprensión del evangelio, fue John Wesley. Este hombre dice que, por si a mí hermano Lenilson me regaló el comentario de Martín Lutero del libro de Romanos. Excelente, maravilloso. Yo lo iba a traer, pero cuando lo traigo aquí me dan ganas de leérselos a todos, entonces no acabaríamos. Pero es maravilloso cómo él entiende la gracia de nuestro Señor Jesucristo. John Wesley dice que él entendió la salvación por gracia cuando leyó el prólogo del comentario de Lutero hacia los romanos. Es decir, en la introducción, nada más estaba leyendo la introducción, cuando él quedó asombrado y dijo, la salvación es por gracia. Amén. Yo le quiero dar estos datos para que nosotros después entendamos que sí es por gracia, porque nosotros a veces nos esforzamos, y lo cual Santiago dice que hay que hacer obras, ¿no? Y estas obras son las que respaldan nuestra verdadera fe. Y ya estas obras no es para ser salvo. Pero por ejemplo, Calvino escribió, escucha lo que escribió Juan Calvino, dice: cuando alguien comprenda esta carta o esta epístola, tiene las puertas abiertas para comprender toda la Escritura. Amén. Y yo creo que a veces no hemos pasado ni por Romanos, ¿no? Estamos en Romanos 13, ¿no? Y esto es a veces tentador, ¿no? Decir de que esto es impresionante. Quisiera yo a veces decir muchas cosas acerca de Romanos, pero Romanos es uno de los libros más impresionantes para cada uno de los cristianos. Hoy vamos a ver 4 aspectos de la justicia, como les he dicho. Una es que Dios es justo, y este es uno de los atributos de Dios, su justicia. En primer lugar vamos a ver eso. Uno de los atributos de Dios es que Él es justo. Sin ser justo, Él no podría ejercer los otros atributos. No podría, porque sería
los usaría injustamente. Pero como es justo, los usa con exactitud. Es la justicia de Dios la que nos revela en realidad lo profundo, lo extraordinario, lo grande e incambiable que es Él. Amén. Él permanece fiel. Bueno, en primer lugar quiero darles algunas de las definiciones de justicia. Encontré muchas en los diccionarios bíblicos, pero les leo esta. Dice, la palabra hebrea significa adherencia a aquello que es obligatorio de acuerdo a cierta norma. Por ejemplo, una norma moral implica rectitud, honestidad, precisión, decidir imparcial lo que es justo en un caso legal sin prejuicios. Amén. Y usted ha visto cuando usted va a la corte y tienen esa estatua, ¿no? con la balanza y con una venda en los ojos, ¿verdad? La justicia en ese sentido es ciega, es decir, no ve a pobres ni a ricos. Así es Dios. Él hace justicia y todos sus juicios son justos. La justicia es dar lo que se merece a una persona. Vamos a un texto para que veamos lo que es, cómo Dios es justo. Deuteronomio capítulo 32 versículo 4. Vamos a ver primero que Dios es justo para que nosotros podamos entender que la justicia del hombre queda muy corta a la par de la justicia de nuestro Dios. Dice Deuteronomio capítulo 32 versículo 4. Cuando usted lo encuentre me contesta con un amén. ¿Lo tiene ahí? Lo vamos a leer. Dice, Él es la roca, ¿está conmigo? Él es la roca cuya obra es, ¿cómo es? Es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y ninguna iniquidad, y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. ¿Cómo es Él? Justo y recto. Dice que también no hay ninguna iniquidad en Él. Por eso Él puede proceder con justicia en toda situación. Amén. Y les iba a poner algunos ejemplos, ¿no? Cuando se dice que si Dios es justo o injusto, pero vamos a ver si lo aplicamos más adelante. Dice Salmo capítulo 7, versículo 11. Dios es... Está conmigo. Vamos a Salmos capítulo 7, versículo 11. Quiero que veamos cómo Dios es justo. Y solamente hoy le traigo 2 versículos, pero usted puede revisar muchos versículos que se menciona más de 300 veces la palabra justo y justicia. Pero vamos a ir a estos dos. Dice Salmos capítulo 7, versículo 11, Dios es juez justo. ¿Está conmigo? Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío. ¿Cuándo, hermano? ¿Cuándo está airado? Todos los días. Así estaba Dios con nosotros, hermano. Cuando nosotros estábamos lejos de Él, Él estaba airado con nosotros. No, yo sé que nosotros predicamos a veces que Dios ama al pecador y ¿cómo es la cosa? Y aborrece el pecado. Dios aborrece a los dos. Está airado, es lo que dice su Biblia. Y Dios está airado contra el impío todos los días, porque el hombre es pecador y Dios es un Dios santo, no puede tener relación con el pecado, por lo tanto Él está airado, la ira de Dios está sobre Él. Las Escrituras establecen desde un principio que Dios es justo. Es importante, hermano, que nosotros entendamos que Dios es justo y que no hay cambio en Él. Yo quiero que vayamos ahí también a, si usted lo puede buscar, Santiago. Ya hemos leído en el libro de Deuteronomio que Él es la roca cuya obra es perfecta y nos afirma que Él es como una roca, ¿no? Que permanece inmovible. Es decir, que no tiene cambio, que no hay ninguna fuerza que lo pueda mover. Es decir, su base es sólida. Dios es un Dios justo. Esta justicia de Dios es invariable
e inmutable. Él es infinitamente justo en su propio ser e infinitamente justo en todos sus caminos. Y lo vamos a ver en Santiago capítulo 1. Vaya conmigo ahí a Santiago capítulo 1 y veamos cómo Dios es justo. Vaya conmigo a Santiago. Santiago capítulo 1, versículo 17. Leámoslo ahí. Dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él no cambia. Él es inmutable. Nuestro Dios permanece fiel todo el tiempo. Aunque nosotros le seamos infiel, dice la palabra que Él permanece fiel. Él permanece fiel. Nosotros podemos ver que Dios es justo en todos sus caminos, y quisiera darle más textos, pero hermano, la justicia de Dios siempre ha sido justa, por así decirlo, ¿no? Nunca ha cambiado. Y en el libro de Romanos, cuando usted tenga tiempo, puede leer Romanos capítulo 9, donde el apóstol Pablo pregunta si hay injusticia en Dios. Él dice, no hay injusticia en Dios, porque muchos acusan a Dios porque escoge a unos y no a otros. Bueno, Dios pudo haber o no escogido a nadie, porque todos merecíamos condenación. Pero en su misericordia, en su gracia, nos escogió a cada uno de nosotros. ¿Hay injusticia en Dios? No hay injusticia en Dios. Y pongo un ejemplo que hoy lo vi, un ejemplo tangente, un ejemplo que quizás algunos de ustedes lo vieron. En la iglesia de mi papá estuvo Simiente Escogida, ¿verdad? Los que vieron el servicio. Es un dúo y estuvo ahí. Y el que estaba cantando dijo que tenía un CD. ¿Y qué hizo con el CD? Preguntó quiénes tenían para poner el CD, porque como hoy ya nadie tiene eso, ¿verdad? Entonces, pero levantaron muchos la mano. Pero él tenía un CD para regalar. Y se lo regaló a alguien de ahí. Bueno, la cuestión es que él no estaba comprometido a regalarle a todos. O mejor dicho, no estaba comprometido a regalarle a nadie. Pero a él le nació regalarle a alguien. Dios no estaba comprometido con salvar a nadie de nosotros. Pero se complació en salvarte a ti y a mí. ¿Hay injusticia en Dios? No hay ninguna injusticia. Es más, la justicia de Dios es que todos merecíamos condenación. Todos merecíamos condenación. Pero su justicia es buena, agradable con cada uno de nosotros. Ahora bien, vamos entonces a la autojusticia del hombre. Nada más he querido poner que Dios es justo y que no hay injusticia en Él. En completa armonía con esta revelación de que Dios es justo, tenemos también la correspondencia del hombre diciendo, pero yo hago buenas obras, yo también soy justo. ¿Es lo que dice el hombre? ¿O es lo que dice usted? Amén. ¿O no es cierto que nosotros a veces decimos, no, pues yo no hago las cosas malas que hace mi vecino? Yo no hago las cosas que anda haciendo, y mencionamos los nombres de las personas, ¿no? Yo no robo, yo no tomo, yo no fumo, yo no hago, pues todas las cosas. Pero hace otras cosas, ¿no? El punto es que nuestra justicia, aún haciendo buenas obras, no son agradables delante de Dios. Y yo quiero que veamos, por ejemplo, Romanos capítulo 10, versículo 3, dice, no conociendo la justicia que proviene de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. El hombre es así. El hombre siempre quiere poner su propia justicia y quiere pensar por sí mismo que su justicia es suficiente y que con esa justicia, y creo que la vez anterior
nos regalaban algo y el que, Gadiel estaba conmigo y el que estaba trabajando con nosotros decía, este se va derechito al cielo porque nos regaló esto. El concepto de la sociedad o de todos los seres humanos es que haciendo buenas obras nosotros vamos a ganar la entrada al cielo. Pero es un concepto lejos de la realidad. La verdad es que solamente por medio de Cristo podemos ser salvos. Veamos lo que dice Isaías capítulo 64 versículo 6. Dice Isaías 64 versículo 6. Todos somos como gente, no sé si tengo una versión diferente. Vamos a Isaías 64 6. Búsquelo ahí conmigo. Isaías capítulo 64 versículo 6. ¿Está conmigo? ¿Lo tiene? ¿Qué dice? Amén, gracias. Yo leo para que escuchen los que nos siguen. Dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas, escucha esto, nuestra justicia como trapo, ¿de qué? De inmundicia. No, hermano, si usted se va a esa frase y lo busca en el original, usted va a decir, guácala, va a decir. No, nosotros lo leemos algo leve aquí en el español. O se los dejo de tarea, dijo Mau Peñate. Dice, en el 6 estábamos, si bien todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia, mejor dicho, las mejores cosas que usted y yo hacemos delante de Dios son como trapos de inmundicia. ¿Así son? ¿Así son? Dice, y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Yo les leo la versión que tengo aquí. Todos somos como gente impura, todos nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia, todos somos marchitados como las hojas. Nuestras iniquidades nos arrastran como el viento. Así son nuestras mejores justicias. Es decir, la justicia del hombre, hermano, no puede salvarlo. Nuestras mejores obras no nos pueden salvar. Aunque es bueno hacer buenas obras, ¿no? Pero no nos salvan. Y una de las cosas que hemos estado leyendo es en Romanos capítulo 3, versículo 9 al 18, donde nos describe por completo cómo es el hombre. Donde ahí nos dice que no hay ninguno bueno, no hay quien busque a Dios. Sepulcro abierto a su garganta. Usted sabe que es un sepulcro abierto, ¿no? Le dijo Jesús también a los fariseos, como sepulcro abierto, ¿no? O sea, por fuera están bonitos los musuleos, ¿verdad? Bien bonitos se ven, ¿verdad? Más cuando llega noviembre y usted va a enflorar a sus... Sí, porque muchos practican eso todavía aquí. Va a enflorar a su... y le llevan, hasta comida le llevan. Sí. Y se ponen caras las rosas en ese tiempo, ¿no? ¿Cuánto valen, hermano? El Día de la Madre en noviembre se ponen carísimas, ¿no? $50 un ramo de flores ahí al difunto. Bueno, se me cruzan tantas cosas por la cabeza que Dios nos ayude, ¿no? Dice que son como un sepulcro abierto. Por fuera están bonitos, pero por dentro solamente es un hueso seco. Pudrición, ¿no? Pudrición. Así era el hombre, sin Dios, sin esperanza, lejos de Él, alejados. Esta es la autojusticia del hombre,
la que tanto proclaman en la sociedad o incluso dentro de las iglesias. Pero esta justicia del hombre queda muy corta y no nos puede salvar. Y por eso fue necesario que nuestro Señor Jesucristo viniese. Y el versículo que hemos leído dice, pero, hay un pero que es importante ahí, porque ya ha descrito cómo es el hombre que está alejado de Dios. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de Él. Ahora bien, vamos a ver la justicia imputada de Dios. Y vamos a ir rápido. Vamos a ver la justicia imputada de Dios. La importante revelación de la imputación de la justicia de Dios es esencial que la comprendamos tanto sobre los principios sobre los cuales Dios condena al pecador, como también sobre los principios con los cuales también salva al creyente. Amén. Esta es una imputación de Dios, de la justicia de Él hacia cada creyente, hacia cada persona que cree en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, la palabra imputación es poner algo en la cuenta de alguien. Amén. Es decir, si tú no tienes nada en el banco y alguien más viene y dice, te voy a depositar $100,000 en tu cuenta. Amén. Tal vez alguien se anima ahí con los hermanos. Ese podría ser poner algo en la cuenta de alguien. Entonces, esa es la imputación de Dios hacia el hombre. Y en Romanos, que hemos leído, capítulo 21 y el 22, dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Es decir, hermanos, nosotros estábamos alejados, nuestras mejores obras no nos podían acercar a Dios para nada, no había nada que nos podía acercar a Dios. Estábamos lejos, perdidos, muertos, heridos, como usted quiera ponerle, pero estábamos lejos de Él. Y nada nos podía acercar más que la obra de nuestro Señor Jesucristo. Aunque nosotros entendemos que la doctrina de la salvación a veces es difícil de entenderla, pero es importante para cada uno de nosotros. Y esta doctrina es una de las que a veces más emoción me causa. Porque si usted se pone a pensar, creo que cantaban hoy que ahora soy un príncipe de tu pueblo, algo así cantaban, ¿no? No recuerdo el canto, pero ahora somos príncipes. No valía nada, dice. Usted y yo no valíamos nada. El hermano Pablo predicaba el día de ayer que lo vil, lo menospreciado, lo que no era, me escogió Dios. Usted y yo no valíamos nada. No valíamos nada, ¿no? Es más, estábamos en deuda. Aparte que no valíamos nada, teníamos una deuda. Imagínense cómo estaba nuestra condición. Y me encanta esta doctrina que se llama soteriología, es decir, el estudio de la salvación. Me gusta porque yo, sin merecerlo, Cristo hizo todo por mí. Él lo hizo todo por mí. El hecho de la imputación es subrayada en la imputación del pecado de Adán al hombre. ¿Usted recuerda eso? Que creo que los hermanos ya han hablado acerca del pecado. ¿Cómo se transmite el pecado? Bueno, hay 3 imputaciones. El pecado de Adán fue imputado a la raza humana, pero el pecado de la raza humana, de todos aquellos que creen, fue imputado a la obra y justicia de Cristo. Y la justicia de Dios fue imputada al creyente. Eso es maravilloso. Ese es un glorioso intercambio. Amén. Donde yo merecía morir, me dieron vida. Usted y yo merecíamos morir, pero Él nos dio vida, y una vida permanente y en abundancia. Dice en Romanos capítulo 5, versículo 12,
En Romanos capítulo 5, versículo 12 lo explica. No lo vamos a leer, vamos a leer solamente el 12. Dice, por lo tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y más adelante dice que la transgresión entró por un hombre, la muerte, pero la vida también entró por otro hombre, el segundo Adán, que es Cristo Jesús, por obediencia, por su obediencia. Vamos entonces a leer 1 de Juan capítulo 1, versículo 2, donde nos habla acerca del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Esto se desarrolla más aún en el hecho de que el pecado del hombre fue imputado a Cristo cuando Él se ofreció como ofrenda por el pecado del mundo. Cristo Jesús. Hermano, esto es maravilloso, hermano. Porque si usted se pone a pensar que yo tenía que pagar eso, y ya daré algunas ilustraciones que encontré por ahí. Dice 1 Juan capítulo 2, versículo 2, Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados. ¿No es maravilloso eso? Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Y por eso nosotros debemos de predicar el evangelio a todo el mundo. Dice la historia de un predicador llamado Campbell Morgan, que lo encontré. Él explica algo maravilloso. Y dice que en una ocasión él estaba tratando de explicarle la salvación por gracia o la salvación gratuita a un minero. Entonces este minero no podía comprender cómo es que si nosotros hemos ofendido tanto a Dios, ahora podemos ser salvos, y si tenemos una deuda grande con Él, ¿cómo podemos ser salvos gratuitamente? Es lo que dice Pablo, que nuestra salvación es gratuitamente. Y él abrumado dice, pero ¿cómo? No entiendo. Yo tengo que pagar por mi pecado. Entonces el predicador le pregunta y le dice, ¿cuánto te costó? Porque él era un minero. ¿Cuánto te costó descender hoy por la mañana a la mina? Y le dice, pues nada, me subí al elevador, bajé hasta abajo y no me costó nada. Entonces, él le dice, ¿así? Nada más, ¿así no te costó nada? No, pues no me costó nada. Solamente agarré el elevador, bajé, pero, recapacitó el minero, pero me imagino que a la compañía le costó instalar el ascensor. Entonces, para nosotros la salvación es gratuita, pero para Dios le costó la vida de su Hijo. Amén. ¿Usted entiende eso? Y por eso es que se dice que la salvación es gratuita, pero no barata. Gratuita para todos aquellos que creen en Él, porque es por fe, no por obra, no tenemos que comprarla, pero a Dios le costó la vida de su Hijo. Lo cual nosotros deberíamos valorar. Y usted ha escuchado eso cuando dice que alguien, nuestros hijos, por ejemplo, como no le cuesta, no valora. ¿O no es cierto? Pero ya cuando trabajan, ahora sí se quieren hacer ahorrativos. Ahora sí, ¿no? Como, ahora sí ya les cayó, ¿verdad? Pero antes no. Nuestros hijos, cuando están pequeños, a ellos no les interesa, ¿no? Y por supuesto que es compromiso de los padres. Pero a veces nos pasa lo mismo a nosotros como cristianos. No valoramos el sacrificio de Cristo. A Él le costó. Usted solo puso la fe en Él. Pero tenga en cuenta que a Él le costó su sangre vertida en la cruz del Calvario.
Y hay tres palabras importantes ahí que en todo el capítulo. Una es propiciación, otra es sangre y otra redención. Que Cristo vino a ser propicio, a satisfacer la ira de Dios, a aplacar la ira de Dios, porque Él estaba airado, dice, con cada uno de nosotros. ¿Usted quiere verlo? Y Pablo ya ha venido hablando de esto. Pero veamos cómo está la sociedad. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 18. Dice, porque la ira de Dios, y ahí muchos teólogos dicen, pero ¿cómo Dios no puede tener ira? Es que Dios es amor. Sí, pero también dice la Biblia que es fuego consumidor. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifestado, pues Dios se lo manifestó. ¿Ven cómo se revela la ira de Dios? Hay una ira de Dios. Pero Cristo vino a aplacar su ira. Esa es una propiciación que hizo Él a favor de todos aquellos que creemos en Él. Pero Dios todavía sigue airado, enojado con aquellos que rechazan la obra de Cristo. Dios vino a satisfacer eso. Y otra de las cosas que menciona ahí es sangre. Y a última hora encontré algo que me impresionó y quisiera leérselos. Dice de la manera siguiente, esto es lo que se hacía en el Antiguo Testamento y usted lo puede encontrar en el libro de Levítico. Dice, la mejor ilustración de esta verdad es el día de la expiación de los judíos, el cual se describe en Levítico capítulo 16, de 2 machos cabríos eran presentados en el altar. Escuche lo que pasaba. Y uno era escogido para el sacrificio, este animal era muerto y su sangre era llevada al lugar santísimo y rociada sobre el propiciatorio, la cubierta de oro que estaba sobre las 2 tablas de la ley que estaban dentro del arca, la sangre derramada satisfizo, dice, temporalmente la ira de Dios. Esto en el Antiguo Testamento. O sea, los sacrificios del Antiguo Testamento satisfacían temporalmente la ira de Dios. Miguel Núñez dice que solamente era como pagar interés. Amén, pero la deuda no estaba siendo pagada. Amén. Pero Cristo no vino a pagar nuestro interés. Cristo vino a pagar nuestra deuda por completo. Sigue diciendo, luego el sacerdote ponía las manos sobre la cabeza del otro macho cabrío y confesaba los pecados del pueblo. Luego el macho cabrío era llevado al desierto, creo que lo están viendo con los niños, las maestras, donde dice, donde era soltado, simbolizando de esta manera que nuestros pecados fueron alejados. Y eso lo dice el Salmo 103. Dice el Salmo 103, versículo 12, cuanto está lejos el oriente del occidente hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Esa es la misericordia de Dios, ese es el amor de Dios. Eso es lo que hizo por cada uno de nosotros. Alejó nuestras rebeliones, satisfizo la ira de Dios y ahora puso a nuestra cuenta su justicia. Él no solamente pagó nuestra deuda, hermano. Cristo no solamente, porque a veces decimos, sí, gracias a Dios porque pagaste nuestra deuda. No, dice el apóstol Pablo que Él nos enriqueció, que fuimos enriquecidos en Cristo Jesús. Él no solamente pagó nuestra deuda, Él también depositó su justicia a nuestra cuenta. ¿Entiende eso? Es decir, usted tiene una deuda en el banco, es un ejemplo. Usted tiene una deuda en el banco, alguien viene y dice, yo te pago toda tu deuda y aparte de eso te deposito $10,000. Aunque ninguna ilustración, ¿verdad? Ilustra perfectamente lo que Cristo hizo. Pero Cristo no solamente pagó tu deuda, sino que puso toda su riqueza de Él a nuestra cuenta.
Y por eso dice la palabra que ahora nosotros somos coherederos juntamente con Cristo Jesús. ¿No es maravilloso eso? Es decir, todo lo que Cristo tiene y le pertenece a usted. Aunque yo sé que muchos cristianos viven como mendigos porque quieren, pero son ricos en Cristo Jesús. Usted es rico. La Biblia dice que Él nos ha enriquecido y nos ha sentado, dice Efesios, en lugares celestiales. Ahí está sentado usted. Sigue diciendo, vamos a Primera de Corintios capítulo 1, versículo 30. La justicia de Dios es imputada a todos los que creen, para que ellos puedan permanecer delante de Dios en toda perfección en Cristo. Ahora, Dios no ve nuestra inmundicia, por así decirlo, ¿no? Es decir, cuando nosotros le fallamos a Dios, nosotros tenemos un abogado, según Juan, donde podemos ir confiadamente y pedirle perdón, y Él nos perdona. Pero Satanás está al acecho, siempre nos está recordando y diciendo, viste, fallaste, pecaste. Pero cuando el diablo se presenta delante de Dios para acusarnos, Cristo, como nuestro abogado, también se presenta y le dice, no te olvides, Padre, que yo pagué por ellos. Y Dios no ve en ese sentido nuestros pecados, sino que ve la justicia de Cristo imputada en cada uno de nosotros. Y Dios dice, este es mi hijo. Eso es hermoso. Dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 30, pero gracias a Él ustedes están unidos a Cristo. Gracias a Él ustedes están unidos a Cristo, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención. Todo eso hizo Cristo por cada uno de nosotros. Esa es la justicia imputada de Dios. Ahora Dios nos ve con esos ojos de justicia. Si al principio nos rescató por misericordia, porque nosotros merecíamos el infierno, la condenación, ahora Dios puede ver la justicia de Cristo en cada uno de nosotros. 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Él, de Dios en Él. Siendo que esta justicia es de Dios y no del hombre, y que según lo afirma la Escritura, ella existe aparte de toda obra u observancia de algún precepto legal. Esta justicia, hermano, es de parte de Dios, es imputada por Él. Veamos algunos resultados de esta imputación. 1 Corintios capítulo 12, versículo 13 dice, uno de los resultados es que nosotros hemos sido unidos al cuerpo de Cristo. Dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Para Dios todos somos iguales. Valemos la sangre de Cristo Jesús. Amén. Usted y yo somos unidos en Él. Y no hay nada, hermano, que nos pueda separar de Él. Si Cristo nos tiene en Él, ahora estamos en Cristo, ¿no? Y en Cristo no hay nada que nos pueda quemar. Digo quemar porque traigo una ilustración. Y se las digo antes que se me olviden. Hay una historia acerca de unos predicadores que dice que iban predicando
en los estados del centro del país, hace muchos años, en carretas jaladas por caballos. Y su paso era lento, ¿no? Porque iban predicando, anunciando el evangelio y levantando almacenes también para tener sus alimentos. Y dice que en una ocasión ellos pasaron un río y de repente vieron que algo se estaba quemando, que el incendio era grande, así como el que está pasando en Maui, ¿no? Usted ya lo vio, ¿verdad? Pero más o menos, imaginémonos eso. Dice que las llamas iban corriendo y ellos se dieron cuenta de que no podían regresar porque acababan de cruzar un río y les había costado. Entonces nadie sabía qué hacer. Pero vivía un hombre que dice, vamos a hacer algo. Pongámosle fuego al pasto de atrás, porque ellos sabían que todo el pasto seco se estaba quemando. Ellos hicieron algo, separaron, quemaron el pasto que iba para allá, y cuando todo ese pasto se quemó, entonces ellos retrocedieron donde ya estaba quemado. Retroceden donde está quemado, y el fuego se acercaba, y una niña le grita a su papá, porque era su papá el que había tenido esa idea, le dijo, papá, ¿estás seguro que no nos vamos a quemar? Porque las llamas eran inmensas. Y el papá voltea con la niña y le dice, estoy seguro, hija. Porque aquí donde estamos no se puede quemar porque el fuego ya pasó. Aquí ya se quemó. Ahora, lo impresionante es la conexión que hacen de esta historia, es que todos aquellos que estamos en Cristo no nos podemos quemar porque el fuego ya pasó por Cristo. ¿Entendemos? Ahora, la ira de Dios cayó sobre Cristo a favor de cada uno de nosotros. Ahora estoy en Cristo y ninguna llama, nada nos puede separar del amor de Dios. No hay nada. No negamos de que en muchas ocasiones el enemigo viene y ataca nuestra mente y nos mete duda en nuestra mente, y por eso el apóstol Pablo nos advierte y nos dice en Efesios 6 que nos pongamos el yelmo de la salvación, para que nosotros no dudemos de la salvación tan grande que hemos obtenido a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Usted ya no puede dudar de lo que Cristo hizo en su vida. Usted debe vivir una vida agradecida con Dios. Agradecido porque Cristo sufrió por cada uno de nosotros. Fue Él quien sufrió. Ahora, otro de los resultados es que nosotros somos como el pámpano en la vid. Amén. Que nosotros llevamos fruto ahora. Y el fruto debe verse. Juan capítulo 15 dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Es decir, ustedes son las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿O hay alguien de ustedes que se le ha ocurrido cortar la rama de un árbol y ponerla dentro de su cuarto para ver si ahí le da fruto? No, ¿verdad? Ni cuando deliramos a veces se nos pasa eso, ¿no? Bueno, este es el consejo para cada uno de ustedes, o cada uno de nosotros, que nosotros debemos permanecer en la vid que es Cristo, porque de Él obtenemos la savia para que nosotros produzcamos fruto. Si nosotros nos separamos de Él, nosotros seremos como esa rama sin fruto, y no está hablando de salvación, hermano, está hablando de fruto. Está hablando de fruto. Si usted se separa de Él, usted no dará fruto, no cumplirá con el propósito que Él, para cual Él lo llamó. Por causa de la realidad de esta unión, Dios ve al creyente como una parte viviente de su propio Hijo, por lo tanto,
Él ama al creyente como ama a su propio hijo. Amén. Es decir, Dios ya no ve al hermano Pablo, ve a Jesús en el hermano Pablo. ¿No es impresionante eso? Usted por su hijo siente lástima y todo, ¿no? Lo ama, lo quiere proteger. Cuando es otro niño, también, pero no es la misma intensidad, ¿no es cierto? Ahora, Dios a cada uno lo ve como su propio hijo legítimo. Vamos a Efesios capítulo 1, versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. El punto ahí es que Dios nos aceptó por medio de su amado, que es Cristo Jesús. Amén. Vosotros también, 1 Pedro capítulo 2, versículo 5, vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo. Yo sé que el tiempo se me fue, pero vamos a ir a una cita más. Colosenses capítulo 1, capítulo 2, versículo 10. Ahora que estamos en Cristo no nos falta nada. A usted y yo no nos falta nada. No ande buscando nada afuera. En Cristo lo tiene todo. Está completo en Cristo. La Biblia dice que usted en Cristo tiene todo. Dice, versículo 2, capítulo 2, perdón, versículo 10, Colosenses. Y, ¿está conmigo? Lo leemos. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Dónde está completo usted? ¿Se siente incompleto, hermano? ¿Se siente incompleto? Ay, cuando yo tenga todo voy a ser feliz. Y no tiene a Cristo. Dice el apóstol Pablo, los filipenses teniendo sustento y abrigo estemos contentos. Ustedes tienen más que eso, hermano. Vamos entonces vamos a ir a otro más. Tengo muchos, pero ahí nos vamos a recortar algunos. Vean lo que Cristo hizo. ¿Usted ha leído alguna vez la carta de Filemón? Filemón tiene como aproximadamente 25 versículos por ahí, ¿verdad? Cortita la carta. Pero Filemón es una carta de perdón y redención. Una carta donde nos habla acerca de esa redención, de ese perdón de nuestro Dios hacia el hombre. Leamos lo que dice Filemón, capítulo 1. Vamos a ir ahí. Filemón, capítulo 1. Y todavía me falta la justicia impartida del Espíritu, así que paciencia. Vamos a Filemón, capítulo 1. Cuando lo encuentre ahí me contesta con un amén. Dice, lo tiene, capítulo 1, versículo 17, vamos a leer. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, hablando de Onésimo. Para que lo entendamos, yo le resumo la historia. Filemón tenía un siervo llamado Onésimo. Onésimo le queda mal. La mayoría de comentaristas dice que fue el que le robó, porque era quien administraba todo. Entonces Onésimo le roba. Entonces Filemón lo que quiere hacer es matar a su esclavo, porque le había robado. Entonces este va huyendo a Roma. En Roma probablemente hizo algo malo también. Onésimo lo meten a la cárcel y en la providencia de Dios lo meten en la misma prisión del apóstol Pablo. Entonces conversan y le predica el evangelio. Onésimo le dice, bueno, yo también sé del evangelio y de dónde viene. Y ya le explica de dónde viene. Vengo de la casa de Filemón. Por la providencia de Dios, Pablo también conocía a Filemón. Entonces le dice, yo conozco a tu patrón en ese sentido. Y entonces le escribe una carta, que es esta carta, Pablo, a Filemón, y se la envía con el mismo Onésimo.
Ahora imagínense, pero vamos a resumir. Lo importante aquí es que cada uno de nosotros éramos Onésimo y le habíamos robado a Dios. En esta carta fácilmente Dios es representado por Filemón. Porque Filemón quiere castigar a Onésimo porque le robó. Y Onésimo éramos nosotros. Y Pablo viene siendo como Cristo, quien intercede por el reconcilio. Entonces veamos lo que Cristo hizo, aunque Pablo es el que está escribiendo, pero nosotros vamos a ver a Cristo en este versículo. Dice, así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Así le dice, ponlo a mi cuenta. Es decir, Cristo es lo mismo que hizo. Dios, ¿cuánto te debe el hermano? Bueno, ahora con mi sacrificio ponlo a mi cuenta. Cristo pagó nuestra deuda. Cristo la pagó. Ahora bien, dice, les leo algo, la justificación es más que el perdón, porque el perdón solamente es pagar la deuda, pero la justificación es un otorgamiento puesto a tu cuenta. Es decir, lo de Cristo ahora nos pertenece. Ahora nos pertenece. Esa justificación por la cual tenemos paz, dice Romanos capítulo 5, ¿no? Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora tenemos paz. Aunque esa justificación no ha quitado nuestra naturaleza vieja, nuestra naturaleza pecaminosa. Siempre tenemos la tendencia a pecar. Es decir, la justificación de Dios nos hace aceptos delante de Él. Afecta nuestra condición, es decir, nuestra posición. Delante de Él estamos justos. Pero en nuestro carácter seguimos batallando. Seguimos batallando. Y por eso es la justicia impartida por el Espíritu Santo. Y nada más daré un versículo. Romanos capítulo 8. El Espíritu Santo nos ayuda para que nosotros seamos fieles a Él. Es una justicia de parte del Espíritu Santo para que nosotros seamos justos y digamos, Señor, gracias por lo que tú hiciste, yo también